grabando, lo que vamos a hacer... No me gusta grabarlo del pizarrón. Lo que vamos a hacer es ver cómo es la estructura de una función dentro de JavaScript o dentro de cualquier lenguaje de programación. Todas son iguales. La palabra clave reservada para las funciones es function. Si ven que cambia de color, significa que es una palabra reservada. Y en este caso, con el function, hacemos lo que es la declaración. La declaración lo único que hace es simplemente crearla. Pero nosotros tenemos que darle un nombre, parámetros y una salida. Para darle un nombre, se declara después de la palabra function. Y por ejemplo puede ser mi function o mi función, en el caso que queramos ponerlo en español. No hay problema. Una vez teniendo declarada la palabra clave y declarada el nombre, lo que hacemos es poner paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Estos paréntesis lo que hacen es darnos un lugar para que nosotros pongamos los parámetros. Todos los parámetros, o sea, las entradas de nuestra función, obligatoriamente tienen que estar declaradas dentro de los paréntesis. Hay que tener en cuenta que las funciones, al ser mini algoritmos, no son necesarios que tengan ni entradas ni salidas. Pueden funcionar sin ninguna de las dos. Puede funcionar sin entrada y sin salida, puede funcionar con entrada y sin salida, puede funcionar sin entrada y con salida, o puede funcionar con ambas. No necesariamente se requieren las dos para trabajar. En este caso vamos a crear una función sin entrada y sin salida, que solamente cumpla un mensaje. Entonces, una vez declarada la función, lo que hacemos es abrir las llaves, como cuando estamos trabajando con el for o con el if. Buenas. Las llaves representan un bloque de código. Entonces, dentro de nuestras llaves va a ser justamente nuestro bloque, en este caso va a ser nuestra función. Todo lo que encapsulemos dentro de la llave va a ser lo que va a ejecutar nuestro mini algoritmo. Entonces, ¿qué queremos que haga nuestro mini algoritmo? Nuestro mini algoritmo queremos que diga chau. ¿Qué es lo que pensás que va a ejecutar este código? Si yo ejecuto node, mi archivo, como hacíamos la clase pasada para correr, y después va a ejecutar el chau. ¿Algún otro qué opina? Bien. ¿Alguien más? Bien. Si nosotros ejecutamos este código, lo único que va a correr es un hola. Buenas. ¿Por qué lo único que va a correr es un hola? Porque las funciones únicamente se van a utilizar cuando nosotros las llamemos. Las funciones es un bloque de código que existe en nuestro código fuente, pero se queda estático hasta que nosotros lo llamemos. Entonces, se podría decir que queda como una especie en el aire hasta que yo le haga la llamada. Una vez que yo hago la llamada, va a ejecutar todo lo que haya adentro de ese mensaje. Pero hasta que yo no la llame, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cómo hacemos para llamar una función? Para llamar una función, lo que hacemos es, dentro del código fuente, no dentro del campo de la función, que es este bloque de código, dentro del código fuente ponemos el nombre de la función que nosotros ejecutamos, en este caso es mi función, además de estar mal escrito, que es la mala costumbre de escribir en inglés. No solamente es poner el nombre, sino es con los paréntesis. ¿Por qué yo tengo que llamar a mi función con los paréntesis? Porque puede ser que yo a esa función le ponga alguna entrada, que serían los atributos.
los parámetros. Entonces yo tengo que tener un lugar para poner esos parámetros. En estos casos, como las entradas están vacías, no lleva ningún parámetro, por ende, dentro de mi dentro de mi paréntesis no va a haber absolutamente nada. Pero, si yo la llamo, veo que ahora voy a tener hola y chau. Ahora, yo les dije que una función se puede reutilizar. Entonces, lo bueno es que yo puedo llamar a mi función la cantidad de veces que yo quiera sin que se me rompa. En este caso, puedo hacer mi función y mi función. Y esto lo que va a hacer es decirme hola, chau, 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 chau. Si lo ejecutamos, hola, chau, chau, chau. ¿Por qué? Porque de nuevo, la función no es que se ejecuta una vez y muere, o se ejecuta una sola vez y ya se perdió. Lo que hace es quedarse siempre dentro del código fuente esperando a ser llamada. La segunda llamada, la tercera llamada, la cuarta llamada no tiene que ser obligatoria a la primera llamada. O sea, yo puedo llamar a la función una vez, ejecutar otro bloque de código u otra función y volver a llamar a la anterior, y eso va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque la función persiste con un nombre, no persiste con un campo o con una otra cosa. Persiste siempre en el código. Entonces, en el caso de que yo quiera ejecutar otra línea de código, como por ejemplo mi línea, lo que va a hacer es decirme hola, chau, mi línea, chau. O sea, las funciones se pueden llamar cuantas veces nosotros queramos. Ahora, sabiendo esto, ¿de qué me sirve tener una función si lo único que voy a hacer es tener una sola línea encapsulada dentro de esa función? En este caso no me sirve para nada. Lo que sirve la función es cuando nosotros agregamos entradas. Los parámetros que nosotros agregamos dentro de la función nos permiten modificar el código dentro de ella independientemente de lo que se haya escrito. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un parámetro y a partir de este parámetro que nos cambie el código que va a ejecutar nuestra función. ¿Qué parámetro podemos agregar para probar? Podemos agregar el parámetro nombre. Ahora, teniendo esto, lo que yo puedo hacer es, en vez de decir chau, puedo saludar al nombre que me viene como una entrada. Entonces le puedo poner, por ejemplo, hola, y concatenar el nombre que a mí me está viniendo. Pero fíjense que si ahora yo ejecuto este código, me va a dar un error. ¿Por qué piensan que me va a dar un error? Exactamente, no existe nombre, sí en el ambiente de mi función, pero no al momento en que yo la estoy declarando. Entonces, al no existir un nombre al momento que yo estoy declarando, no va a saludar a nadie. Entonces, lo que voy a hacer va a ser declarar un nombre y yo justamente voy a llamar a ese nombre. Fíjense que creo una variable nombre, como veníamos creando normalmente, y le asigno a mi función ese nombre. Entonces, si yo saludo, hola, hola Matías. Lo que yo puedo hacer es no concatenar los parámetros como una variable, sino que puedo concatenar los parámetros como si fuesen datos abstractos que nosotros venimos trabajando. Entonces, en vez de crear una variable con el nombre Matías, lo que puedo hacer es simplemente concatenar otro nombre, como si fuese una string. Fíjense que el console log cambia, pero el código de la función es el mismo. Entonces, es el objetivo de un algoritmo, que la estructura por dentro siempre sea la misma, pero dependiendo de las entradas, de una salida diferente. Entonces, ese es el objetivo de las funciones. El objetivo de las funciones es ser un bloque de código independiente que, a partir de las entradas que nosotros enviemos a través de nuestras variables,
dé un resultado diferente. En este caso, lo único que hace es saludar a otra persona, pero esto se puede expandir a cualquier abstracción de código que nosotros vayamos trabajando. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos bien con las funciones. Ahora, fíjense que yo acá estoy usando la variable nombre y estoy llamando, esto lo podemos no tener en cuenta, y esto lo podemos no tener en cuenta. Fíjense que yo estoy trabajando con la variable nombre y a mi función le estoy enviando la variable nombre. A su vez, cuando yo declaro mi función, estoy usando el parámetro nombre. Si yo en vez de declarar nombre como un primer elemento, pongo name, por ejemplo, ¿esto funcionaría o no funcionaría? Sí, no te veo, perdón. Sí. ¿Cómo lo veis? Bien. Bueno, ¿qué opinan? ¿Esto funcionaría o esto no funcionaría? ¿Todos dicen que sí? Bueno, están todos lo correcto. Esto funciona porque no necesariamente mi variable tiene que tener el mismo nombre que mi parámetro. Mi parámetro puede tener cualquier nombre mientras dentro de mi función se respete el nombre de ese parámetro elegido. Si mi parámetro es nombre, dentro de la función tengo que trabajar con nombre, obligatoriamente. Pero fuera de la función yo puedo trabajar con cualquier tipo de variable o cualquier tipo de texto y mientras yo se lo pase como un parámetro, va a funcionar bien. Fíjense que si hacemos la prueba, va a saludar a Matías. Pero ¿qué pasa si en vez de nombre, acá usamos name? ¿Seguiría funcionando igual porque name está declarando arriba? ¿O no funcionaría más? Exactamente, no funcionaría más porque todo lo que es una función existe en paralelo al código. Si bien está dentro del código fuente, no representa una parte del código real. Entonces, al no representar una parte del código real, solamente puede trabajar con su contexto. ¿Cuál es su contexto? Sus parámetros. Entonces, como el único parámetro declarado es nombre, únicamente la variable que yo puedo utilizar es nombre, independientemente de que yo tenga esto arriba. Si yo, por ejemplo, al parámetro lo llamo name, esto va a tirar un error, porque si bien nombre está declarado arriba, todo lo que es el contexto de mi función no existe. El único que existe es name. Por ende, uso name. ¿Esto quedó claro? Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar las funciones para seguir con todo lo que es una línea de código y arquitectura trabajando con if y trabajando con for? Entonces, lo que me permite una función es también tener una salida. Fíjense que nosotros estamos trabajando con console.log, pero eso no es una salida real de una función. Eso es una estructura de la consola que nos permite mostrar al usuario lo que está recibiendo el mensaje. Pero nosotros cuando hacemos un código fuente y queremos resolver un problema, normalmente no queremos mostrarle un mensaje al usuario, sino que queremos tener un valor que a nosotros nos sirva para seguir ejecutando una condición o no. Entonces, ¿cómo trabajamos con salidas en las funciones? Se usa la palabra return. La palabra return indica la salida de una función. Una función puede tener únicamente una salida. Una salida puede ser de cualquier tipo. Puede ser una variable entera, puede ser una variable booleana, puede ser una variable string, puede ser true, puede ser false, puede ser vacía, puede ser cero o puede no existir. En el caso de que exista, trabajamos siempre con return. Y a diferencia de los demás parámetros, que pueden ser infinitos, básicamente yo puedo tener múltiples parámetros o múltiples entradas en una función, pero únicamente puedo tener una salida.
Entonces, con el return le indicamos la salida. Entonces, lo que puedo hacer en este caso, en vez de hacer un console log, es retornar este nombre. Pero esto no tendría mucho sentido de hacer porque de nuevo simplemente estoy escribiendo un mensaje al usuario. Entonces vamos a hacer un código que nos permita saber si el número es mayor a tal o si es menor a tal, y de ahí podamos ver lo que son las verdaderas salidas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un for o un while de 10 caracteres. ¿Todos se acuerdan lo que es un for? Lo que hace el for. ¿Tengo que explicar esta estructura? ¿Hay alguien que no lo sepa? Lo volvemos a explicar sin problema. Entonces, el for lo que hace es ser un bucle en la parte del código. Entonces, lo que esta estructura nos va a decir es el inicio, el final y la condición por ejecución. Entonces, el inicio es el primer parámetro que nosotros declaramos, que es este var i igual a 0. Lo que estamos diciendo es que i va a comenzar en 0. El final es la condición del medio y lo que le decimos es que i va a ser menor a 10. Entonces, esto se va a ejecutar hasta que i llegue a 10. ¿Y cuál es el cambio de condición? El cambio de condición es el tercer parámetro que le dice i va a ir aumentando de 1 en 1 mientras se ejecute el código. Es justamente un contador. Bueno, si nosotros hacemos un console log de i, es lo mismo que hacíamos en la clase pasada. Esto va a ir del 0 al 9, sin embargo. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es una pequeña función muy sencilla y muy tonta que nos cambia el resultado dependiendo si es cierto número o no. Entonces, lo que hacíamos normalmente es escribir un if. Por ejemplo, si yo quiero que i equivalga a 2, yo estaría haciendo esto. Pero esto no me va a servir porque yo después quiero tener otros bucles dentro del while o dentro del for. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente una función para ver cómo nosotros podemos reutilizar el código que escribimos. Entonces, vamos a escribir una función nueva. Que sea número, por ejemplo. Y número va a tener un parámetro. Cualquier parámetro que nosotros nos imaginemos. Lo que vamos a hacer en esta función simplemente es preguntarnos si el número equivale a 2. Entonces, sí. Igual a 2. Si número es igual a 2, vamos a retornar true. Y si número es diferente a 2, vamos a retornar false. Si yo ejecuto esto, ¿qué es lo que va a devolver?
Esto ahora no va a devolver nada. Si nosotros ejecutamos este código, no va a devolver nada. ¿Por qué? Porque el return no equivale a un console log. El return es una cosa y el console log es otra. El console log lo que nos permite es mostrar un mensaje en pantalla al usuario. Y el return lo que nos permite es devolver como un valor el resultado de mi función. Entonces, como yo no estoy haciendo ningún console log, esto no devuelve nada. Por ende, mi usuario no va a ver nada. Pero está bien que no devuelva nada, porque la función no tiene que ser un parámetro para devolverle un mensaje al usuario, sino que tiene que devolver un resultado y a partir de ese resultado, sí, hacer un elemento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encapsular el valor que nos devolvió la función? Trabajándolo a partir de una variable. Entonces, yo lo que puedo poner es a la variable de resultado asignarle la ejecución de mi función. Ahora sí, todo el resultado de mi return va a estar asignado dentro de resultado. Y yo con resultado sí puedo comenzar a trabajar para mostrar datos al usuario. Entonces, ¿cómo hago para mostrar datos al usuario? Trabajando con console log como veníamos trabajando normalmente. Si yo ejecuto esto, false, false, true, 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 true. ¿Se entiende el concepto de las salidas de código y la salida de las funciones? ¿Alguno tiene alguna duda con eso? En el caso de que no, seguimos. Como yo les comentaba, las funciones pueden tener más de un parámetro, pero únicamente pueden tener una salida. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, si mi número es 2, pongo return hola y return chau? ¿Qué creen que pasaría? Rompería mi código, o sea, no me lo dejaría correr, lo correría mostrando las 3, lo correría mostrando una, la última, la primera. ¿Cuál piensan que sea? ¿Cómo? No, en este caso solamente va a mostrar la primera. El código va a funcionar, porque así es, funciona como vos dijiste. JavaScript lee la función y busca el primer return. Una vez que JavaScript encuentra el primer return, todo lo que haya abajo muere. O sea, realmente mata la expresión de código ahí y no hay más. Entonces, cuando JavaScript escucha un return, directamente muere. ¿Por qué no es considerado un error de código? Porque no tiene un error de sintaxis, no tiene un error de variable, no tiene un error de nada, porque está todo bien escrito. Pero el problema es que va a morir a la primera ejecución. Si yo en vez de retornar true primero, retorno hola, mi resultado, en vez de ser false, false, true, false, false, va a ser false, false, hola, false, false. ¿Por qué? Porque va a esperar siempre al primer retorno. Ahora, ¿por qué funciona la diferencia entre return true y return false? Porque si entra por el if del número 2, por el false no pasó nunca, porque es justamente una condición. Y si entra por el false, no pasó por el true. Por ende, en ese caso no se rompen, porque están divididos en dos secciones diferentes dentro del mismo. Diferente fuese el caso de que yo le pongo un return arriba de todo. Como lo primero que hace es ejecutar la función y lo primero que lee es un return, siempre
va a dar rompe, 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 rompe. ¿Por qué? Porque no puede leer nada más. Porque lo primero que lee es un return. Y el return es la salida de mi función. Y mi función únicamente puede tener una salida. ¿Esto queda claro? ¿Alguno no me sigue o tiene alguna duda? Bien. Pero lo que sí puede tener una función es más de un parámetro. Entonces, yo puedo asignarle diferentes parámetros. Matías, hola, chau. Los parámetros que yo quiera. Pero si yo le asigno 5 parámetros a una función, esa función debe ser declarada y llamada con 5 parámetros. Si yo tengo número y tiene de parámetro num, color, nombre, hola y chau, esto no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque en la línea 2, donde yo estoy llamando a número, únicamente tengo un parámetro. Ese parámetro es i, pero corresponde a num dentro de la función. ¿Cómo sé qué parámetro corresponde a cada uno? Bueno, es por el orden en el que se ingresan. Si yo tengo 5 parámetros, el orden que me los va a tomar arriba va a ser el de los ingresados. En este caso, i equivaldría a num, color equivaldría a j, nombre equivaldría a k, hola equivaldría a l y chau equivaldría a m. Todo se va por el mismo orden. Yo no puedo tener esto, porque JavaScript no va a saber si m pertenece a hola o si m pertenece a chau. Entonces, al no saber, el código directamente pincha. Entonces, ¿por qué digo que las funciones se usan para reutilizar? Porque fíjense que yo acá estoy escribiendo un código de 4 líneas, que es este if. Si yo este if lo traslado dentro del for, vamos a suponer que esto no está, yo voy a tener este código. ¿Cuál va a ser la diferencia principal si yo tengo que trabajar con esto? Bueno, primero que nada, num no va a existir, va a ser i. Y la otra es que return no va a existir porque return únicamente trabaja en entornos de funciones. El código fuente original no está encapsulado en una función, por ende ejecuta siempre. El return no existiría y esto cambiaría por un console log. Pero el problema de esto es que si nosotros queremos reutilizarlo, tenemos que volver a escribir las mismas 4 líneas. Y eso no está bueno nunca. Entonces, para lo que sirven realmente las funciones es justamente para hacer un pequeño wrapper, por así decirlo, un pequeño encapsulador de código. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tener otra estructura totalmente diferente, como puede ser el while. Y acá volver a llamar a la misma función. Fíjense que yo en vez de poner un if de 4 líneas acá y un if de 4 líneas acá, lo que hago es simplemente volver a llamar a mi misma función y eso mismo me permite ejecutar nuevamente el resultado. Sí, false, 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 false. ¿Por qué me devolvió todo false? Sí, lo dijo alguien también por allá, no sé quién. Pero claro, yo no estoy llamando al parámetro que tengo que llamar. Entonces, si nosotros corremos dentro de número y hacemos un console log de prueba,
vamos a ver que el valor que siempre nos devuelve es un definer. ¿Qué es un definer en JavaScript? Un definer en JavaScript es el valor de mi variable cuando no existe. Cuando yo quiero usar una variable que no existe, el resultado que manda por defecto JavaScript es el de un definer. Entonces, ¿por qué en este momento num nos devuelve un definer? Porque cuando yo llamo a número en la línea 8 y cuando yo llamo a número en la línea 2, lo estamos haciendo sin ningún tipo de parámetro adentro. Entonces, al no tener ningún parámetro, JavaScript no puede hacer la conversión y no va a saber cuál es num. Al no saber cuál es num, devuelve un definer. ¿Un definer es igual a 2? Entonces devuelve siempre false. Es por eso el que retornaba false, 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 false. Si nosotros corregimos esto, simplemente agregando i y agregando i. False, false, true, false, 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 true. Ahora, lo bueno que tienen las funciones es que a la hora de llamarlas no necesariamente tienen que coincidir el nombre del atributo, perdón, el nombre del parámetro que nosotros estamos llamando. Fíjense que por pura coincidencia en la línea 2 y en la línea 8 ambos parámetros son i. Pero esto no significa que tenga que ser siempre el parámetro tenga que llamarse i. Si yo cambio a i por contador, por ejemplo, esto va a funcionar de la misma manera. El código va a seguir siendo el mismo porque a la función no le interesa cuál es el parámetro de entrada a la hora de la llamada, sino que lo que le interesa es el parámetro que está en su contexto. En este caso, el parámetro del contexto es num, por ende los de afuera pueden ser contador, i o cualquier nombre que nosotros le queramos seleccionar a nuestra variable. Eso es lo que tienen de bueno las funciones, que yo las puedo llamar con cualquier tipo de valor que yo las tenga en el momento y me va a dar siempre una respuesta, ya sea tanto positiva o negativa, pero siempre va a estar esa respuesta. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos seguir trabajando con nuestro código. No necesariamente nos tenemos que quedar con el resultado de la función. Entonces, lo que puedo hacer es, a partir del true o false que me devuelve mi función original, dentro de mi for y dentro de mi while, puedo cambiar lo que yo quiero mostrar. Entonces, si yo quiero mostrar un mensaje de éxito dentro del for, ¿cómo haría una condición para mostrar un mensaje de éxito? Claro, hago un if. Entonces, lo que me pregunto es if. ¿Y dónde tengo guardado el resultado de mi función? Justamente en la variable resultado. Porque se llama resultado. Si yo le pusiese SD, sería la variable SD. O sea, siempre es el nombre de la variable que se eligió. Entonces, lo que yo puedo poner es, si resultado es igual a true, yo lo que voy a hacer es mostrarle un mensaje al usuario. Pero fíjense que este código se va a ejecutar una sola vez. ¿Por qué se va a ejecutar una sola vez? Porque no está en el contexto de la función, sino que está en el contexto del for. Y lo que me permite es, en otro contexto diferente, armar otro mensaje diferente. Entonces, si en vez de hacer un console log dentro del while, hago el mismo if, en este caso sería res, pero en vez de poner el valor 2 es válido, puedo poner valor válido 2, por darle un ejemplo cualquiera. Y fíjense que ambos datos van a pasar por la misma función, con la misma estructura, pero el mensaje de devolución va a ser diferente porque yo ya la estoy trabajando dentro de esa estructura. Entonces, con un mismo valor, yo puedo generar dos mensajes o la cantidad de mensajes diferentes que yo quiera. ¿Hasta acá venimos bien?
Sí. Una pregunta. ¿Tenés idea cómo está el logo de Wire? Me mataste. No soy de acá. No, lo podés instalar capaz por consola, pero no sé si es el comando, la verdad. Recién intenté y no pude. Listo, hasta ahí llegué. Bien. Este fue un ejemplo muy boludo de los que son las funciones, pero en realidad todos los que son las funciones le permite tener mucha más estructura de código adentro. No solo pasar por un if, sino que poder pasar por varios if, tener un mismo while dentro de la función, tener una misma estructura, que una función llame a otra función. Todas esas cosas se pueden hacer, pero bueno, eso lo vamos a ir llevando. ¿Qué se les ocurre? Que con la manera que nosotros trabajamos, con un for o con un while, podemos hacer una función para obtener un dato válido. Por ejemplo, acá lo único que nos hicimos fue preguntar si el valor que nosotros le pasamos es 2. Pero hoy estamos trabajando con un único dato, porque estamos trabajando solamente con 2. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer dentro de un bucle que está bueno consultar para ver el verdadero valor de una función? Si los números son pares o impares. Claro, ese es el ejemplo, el mejor ejemplo. Una función que nos permite diferentes entradas, porque ahora las entradas siempre eran 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero únicamente hacia algo si era 2. Entonces, lo que podemos hacer ahora es hacer una función que nos permita saber si los números son par o no y a partir de eso jugar con todas las entradas que nos dé el bucle. No solamente jugaríamos de 0 a 10, sino que podríamos jugar de cualquier número. Entonces, la función número puede seguir existiendo sin problema porque yo puedo tener una cantidad infinita de funciones dentro de mi código fuente. Pero en el caso de querer trabajar con una función que justamente cumple una funcionalidad diferente, simplemente creo otra nueva. No es necesario tocar la anterior. Entonces puedo hacer una función que se llame spar. Spar también va a tener un único parámetro de entrada, que puede ser num, igual que arriba, puede ser número, puede ser n, puede ser lo que ustedes quieran. No, o sea, simplemente mientras trabajen en ese contexto, va a estar bien. Entonces, lo que vamos a hacer es controlar si es un número par o no. ¿Cuál es la manera para saber si un número es par o no? Exacto. ¿Y cómo hacemos eso en el código? Hasta ahí llegaste. ¿Y si es múltiplo de 2, sería igual? ¿Cómo? Si es múltiplo de 2, ¿no sería igual? Claro. Entonces, Y un if sería. exactamente, lo que hacemos siempre para hacer condiciones son siempre if. Entonces, siempre nos basamos en los if. Entonces, lo que nosotros decimos es, si número, porcentaje, el porcentaje es el resto, es igual a 0, esto lo podemos encapsular entre paréntesis. Si el resto de un número dividido por 2 es 0, significa que es par. Y si el resto de un número dividido por 2 no es 0, significa que es impar. Entonces, si nosotros queremos saber si el número es par, en el caso de esta condición, ¿retornamos true o retornamos false? Claro. Ahora, si mi función se llama es impar, ¿retornaría true o retornaría false? Claro. Fíjense que, aunque ustedes retornen, estaría bien el return, pero siempre retornen lo que haga la función. Es una pelotudez, pero es importante aclararlo. Entonces, teniendo este ejemplo, yo ahora puedo trabajar con dos diferentes bucles, pero no me tengo que ir de 0 al 10 y esperar al 2 para ver un resultado diferente. Lo que tengo que hacer es simplemente esperar al elemento. No te rías, que siento que está mal el código.
Tengo mis dudas con el porcentaje. Entonces, en vez de trabajar con número, vamos a trabajar con SPAR. Entonces, y acá como mensaje, ¿qué deberíamos devolver? ¿El valor de qué? Ahí está. El valor, nosotros cuando le damos un mensaje al usuario, tenemos que ser lo más claro posible. Entonces, nosotros tenemos que dar un mensaje como, por ejemplo, el número X es par. ¿Cómo hacemos para obtener ese número X? Ese número X no los devuelve la función, no está encapsulado dentro del resultado, sino que está encapsulado dentro de la variable Y. Entonces, siempre tener en cuenta que cuando trabajamos con funciones, no es únicamente lo que se cita es el resultado, sino que también todas las variables que nosotros tenemos arriba. No hay que olvidarnos de eso. Entonces, lo que podemos poner es el número y es par. Si ejecutamos esto, nos devuelve el número 2 es par, el número 0 es par, el número 2 es par, el número 4 es par, el número 6 es par y el número 8 es par. ¿Por qué no nos devuelve el número 10 es par? Porque el 10 nunca entra a la función. Claro. Si nosotros incluimos que el 10 esté en la función, ya sea poniendo 11 o poniendo un menor igual, ahí sí nos va a devolver el número 10 es par, porque nosotros queremos trabajar siempre con los elementos. Ahora, si nosotros queremos saber si un número es impar, ¿qué hacemos? Claro, si el número es impar, no vamos a hacer una función que nos pregunte es impar, sino que lo que hacemos es volver a utilizar la misma función es par, y en este caso, si el resultado es false, nosotros ya sabemos que es impar. Entonces lo que hacemos es simplemente un else. O tengo que ponerlo en par, por ejemplo. Listo. Si nosotros ejecutamos, nos va a devolver el número 0 es par, el número 1 no es par, y así. Y esto mismo podemos trabajarlo dentro del segundo bloque de código que nosotros teníamos, que es el while. En vez de que el contador vaya de 0 a 10, podemos poner que vaya de 50 a 60, por ejemplo. Entonces, esto sería es par. Y podemos poner otro mensaje más sencillo que sea si ejecutamos esto, fíjense, con la misma función trabajamos en dos bloques de código diferentes y con dos resultados diferentes. No usamos dos funciones, no usamos es par y es impar, sino que usamos una misma función y a partir del resultado verdadero o a partir del resultado falso damos una condición. Y este mismo bloque de función puede ser reutilizado en otro bloque diferente. Fíjense que en uno usamos un for y otro usamos un while. Entonces, el poder de las funciones es poder encapsular una única pregunta o una única condición dentro de esta y volver a llamarlas las veces que sea necesario dentro de mi código. Ustedes piensen que una función no está hecha para llamarse una sola vez o para llamarse dos veces, sino que está hecha para llamarse muchísimas veces y que solucione la mayor cantidad de líneas posibles. Entonces, este es el objetivo de las funciones. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda?
Bien. Entendiendo esto, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con while y con for, y vamos a ver variables de acumuladores y contadores. Pero bueno, para entender esas dos variables teníamos que entender el funcionamiento de las funciones justamente, porque después las vamos a utilizar con eso y teníamos que ir en conjunto. Entonces, si alguno tiene alguna duda, cortamos acá y volvemos a explicar el tema de las funciones, y si no, directamente arrancamos con esos dos tipos de variables. Así que, bien. ¿Podrías pegar un repasito por la duda? ¿De qué exactamente? ¿De las funciones? Sí, por favor. Bien, vamos de nuevo con el tema del esquema pizarrón. Entonces, una función lo que te permite es ser un mini algoritmo. ¿Por qué un mini algoritmo? Porque en el algoritmo principal es el código fuente que nosotros estamos escribiendo, y la función es solamente un pequeño pedacito de ese código fuente, no es el completo. Y además puede haber más de una función por algoritmo, entonces se le llama como una especie de mini. ¿Pero por qué se llama algoritmo? Porque tiene entradas, resolución de problemas y salidas, que justamente un algoritmo es entrada, resolución de problemas y salidas. Entonces, las funciones pueden tener pueden tener 0, una o más entradas, que son llamadas parámetros, y pueden tener 0 o unas salidas, que son consideradas los returns o returns. Entonces, los returns son salidas y los parámetros son entradas. Los parámetros son las variables que vamos a trabajar dentro de nuestra función, y dependiendo del valor de esa variable, va a tener una salida u otra. Nosotros podemos llamar a las funciones a partir de una línea de código con el nombre escrito. Fíjate que nosotros declaramos la función con la palabra clave function, y después ponemos el nombre, y entre paréntesis ponemos los parámetros. La palabra function, una vez declarada, no la volvemos a utilizar, sino que únicamente utilizamos el nombre de la función al hacer la llamada. Los parámetros, que son las entradas, siempre van dentro de paréntesis, y no necesariamente tienen que tener el mismo nombre que tienen dentro de la función, sino que simplemente tienen que contener un dato que ya exista previamente en nuestro código. Fíjate que en este caso nosotros cuando llamamos a spar lo estamos llamando con el valor de i, pero dentro de la función el parámetro es número. Esto no tiene problema, porque yo al hacer la llamada, JavaScript detecta que i en el entorno de la función va a equivaler a número. Entonces yo siempre dentro de la función voy a trabajar con número, pero por afuera puedo trabajar con el tipo de variable que yo tenga, y en este caso es i. Pero fíjate que cuando yo trabajo con el while, la variable es contador. Fíjate que no me tira error por el nombre, sino que lo único que le interesa al lenguaje de programación es el valor que tenga dentro de esa variable. En este caso, en el caso del for va a ser del 0 al 10, y en el caso del while va a ser del 50 a 60. Pero fíjate que por eso no tiene ningún inconveniente. Nosotros podemos encapsular, es importante entender que las salidas de funciones no son las salidas que nosotros le enviamos al usuario. Las salidas que nosotros le enviamos al usuario son los console log que nosotros venimos haciendo, y todo eso nos permite mostrar en pantalla. Pero una función no está hecha para tener salidas a los usuarios, sino que está hecha para tener salidas hacia nosotros, los que administramos el código. Por eso utilizamos return y no utilizamos console log. Una vez que utilizamos return, la función muere, porque solamente, por lo que les comentaba hoy, solamente puede haber una única salida. Entonces JavaScript escucha o entiende que hay una sola salida, y al entender directamente todo lo que hay abajo ni lo ejecuta. Se queda únicamente con la primera salida que encuentre. Nosotros podemos encapsular esa salida dentro de la llamada a la función. Fíjate que si yo hago spar, esta función se va a ejecutar igualmente, pero nosotros no estamos guardando ese true o ese false dentro de una variable. Entonces, al no estar almacenando la salida en ninguna variable que nosotros podamos leer, no la podemos utilizar abajo dentro de nuestro código. Entonces, obligatoriamente, las salidas que nos devuelven nuestra función tiene que guardarse en una variable, en una constante, o cualquier dato que justamente te permita guardar eso. Y ya con esa salida, independientemente del nombre que vos le hayas puesto, porque es una variable, puede llamarse resultado 1, 2, 3, hola, chau, lo que quieran. A partir de ese nombre ya podés vos empezar a condicionar o a trabajar con otros bloques de códigos a partir de esa respuesta que te dio la función. Ese sería como el gran mini repaso. ¿Ahí queda más claro? Genial. Bien.
Esto lo voy a comentar, así cualquier cosa yo después se lo paso por el Classroom o por el grupo de WhatsApp y no lo perdemos, pero vamos a estar trabajando con otro código totalmente nuevo. Así que si los que tienen la compu, si quieren abrir un archivo de cero, ábranlo. Y si no, seguimos trabajando sobre el mismo y comentado. Eso como ustedes prefieran. No, gracias. Sí. Bien, seguimos con contadores y acumuladores. Los contadores y acumuladores son variables. Son las mismas variables que nosotros veníamos trabajando ahora. Eso es un acumulador y eso es un contador. Lo único que tienen son nombres específicos para decir que van a hacer cierta acción. Entonces, el contador lo que va a hacer es justamente aumentar o restar la variable por un mismo valor. Y el acumulador lo que va a hacer es aumentar o restar la variable por un diferente valor.
Cuando nosotros hablamos de contadores y acumuladores, siempre los hablamos en el contexto de bucles. ¿Cuáles son los bucles que nosotros conocemos? Los bucles que nosotros conocemos son justamente for y el while. Entonces, nosotros vamos a trabajar con contadores y acumuladores cuando trabajemos con for, cuando trabajemos con while o cuando trabajemos con for y while. Si únicamente vamos a trabajar con if y únicamente vamos a trabajar con funciones, los contadores y los acumuladores no nos van a interesar. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de variables cumplen una función recontra específica. La función del contador, lo único para lo que cumple es aumentar o restar esa misma variable que estamos trabajando por un mismo valor. Y el acumulador aumenta o resta la variable que nosotros estamos trabajando, pero por un diferente valor. En el caso de que tengamos un bucle de 10 valores, el contador va a aumentar el valor que ustedes quieran, pero siempre tiene que ser el mismo. Puede ir aumentando de 5 en 5, de 2 en 2, de 10 en 10, de 1 en 1, lo que ustedes quieran, pero siempre se tiene que repetir ese mismo valor. Mientras que cuando trabajamos con acumuladores, lo que nos permite es justamente aumentar esa misma variable, pero por diferente valor. En el primer recorrido puedo aumentarlo 20, en el segundo puedo aumentarlo 40, en el tercero 60, 80, volver a 20, no importa que se replica el mismo valor. Lo importante es que justamente no sea el mismo, sino sería un contador. Entonces, estas variables se usan en los contextos de los bucles porque nosotros podemos tener una única línea que nos permita diferenciar cuál va a ser el aumento del contador y cuál va a ser el aumento del acumulador. ¿Para qué nos permite esto? La función más boluda de los acumuladores y de los contadores es la de, por ejemplo, sacar promedios. ¿Por qué? Porque el acumulador nos permite contar cada una de las notas, por un ejemplo, cada una de las notas que tiene un alumno, y el acumulador nos permite eso, y el contador lo que nos permite es la cantidad de materias que tiene. Entonces lo que hacemos es simplemente la nota dividido la cantidad de materias, y eso nos daría el resultado exacto. Entonces los contadores y los acumuladores están hechos más que nada para ese tipo de problemas. Problemas de tener varias variables que van aumentando con el tiempo y yo poder sacar el promedio o permitir algún tipo de función que me permita dar un dato más específico sobre lo que estoy buscando. Ahora, ¿cómo trabajamos los contadores y los acumuladores? Los trabajamos como si fuesen variables totalmente normales. No tienen que tener un var específico, no tienen que tener un nombre específico, no tienen que tener una letra específica, no tiene que ser absolutamente nada específico. Yo le puedo poner var contador, como le puedo poner var hola, y yo trabajar a mi hola como un contador. No necesariamente tienen que tener un nombre, sino que tienen que tener la función que yo le quiera dar. Es importante que siempre que estemos trabajando con acumuladores y contadores, declaremos la variable en un valor inicial. Fíjense que yo puse contador y acumulador, los declaré en 0. Pero no lo declaro en 0 por algún tipo mío o para que funcione, sino que el contador puede, si se quiere, iniciar en 10, o el acumulador, si se quiere, iniciar en 100. Tanto el nombre como el inicio, no importa cuál sea. Lo importante es que estén inicializados. ¿Por qué tienen que estar inicializados obligatoriamente? Porque estos dos tipos de variables van a estar en bucle. Entonces, si no están inicializadas, la primera vez que el bucle intente leer la variable del contador o intente leer la variable del acumulador, no lo va a encontrar, porque no existe. Entonces generaría un error. Por ende, estos dos tipos de variables, siempre antes de iniciar el bucle, hay que declararse. Una vez declarada, simplemente hacemos el bucle normal.
En este bucle, lo que yo voy a querer hacer, como si fuese un problema, es aumentar mi contador de 2 en 2. Entonces quiero que en mi primer recorrido mi contador valga 2 y en mi último recorrido mi contador valga 18. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Si yo estoy siempre trabajando con la misma variable. Lo que tengo que hacer es sobreescribir mi variable al momento que yo estoy trabajando. Mi contador siempre va a ser sobrescrito por mi nuevo contador. ¿Cómo funciona eso? Nosotros lo que le decimos es, a la variable contador le vamos a asignar el valor de contador ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en la línea 48? ¿Cómo? Bien, y en el primer recorrido, ¿cuáles serían los valores que yo estoy obteniendo? El contador es lo que estamos. En el primer recorrido, ¿qué es lo que yo obtendría? Bien. No, fíjate que el contador y la finalización del for son diferentes. Fíjate que el for finaliza en 10, pero i es el que determina su finalización. Nosotros, a su vez, dentro de ese contexto, estamos trabajando con contador. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo es, a la variable contador, que inicia en 0, agregale 2 por cada recorrido que haga el for. Entonces, ¿cómo se puede leer esto a un nivel más de entendimiento? Sería, ¿cuánto vale contador en el primer bucle? 0. Le sumo 2. Entonces, contador va a valer 2. En el segundo bucle, ¿cuánto vale contador? No, va a valer 2. Le sumo 2, vale 4. Al final de la ejecución va a valer 20, va a valer 18 o va a valer lo que a nosotros corresponda cuando termine. Si yo quiero ver el valor final de mi contador, no voy a poner un console log dentro del for, sino que únicamente voy a poner un console log fuera. Entonces yo, al poner un único console log fuera del contador, fuera del for, lo único que me va a devolver es el valor final. ¿Por qué? Porque ya recorrió todo el bucle, ya sobreescribió todas las variables que tenía que sobreescribir y ahora va a mostrar el resultado final. Ejecuto esto, me va a devolver 20. Ahora, si yo en vez de querer el valor final, quiero cada uno de los valores actuales, lo que puedo hacer es poner el console log dentro del for. Sí. ¿Cuál es la condición? O sea, en el for pusiste que al final aumente de a 1, digamos, el más. Sí. ¿Eso no influye, digamos? No influye porque vos pensás que i es una cosa y contador es otra. ¿Qué nos hace diferenciar el i del contador? El nombre. Entonces, i va a ser uno, contador va a ser otro. Contador, su único objetivo dentro del código es aumentarse a sí mismo. I, el único objetivo dentro del código es contar el inicio y el final del for. La única forma en la que estos dos van conectados es que contador depende el aumento a partir del i, porque una vez que i termine no va a haber más aumento, pero mientras i siga recorriendo, sí va a seguir ese aumento. Entonces no es que dependen realmente una de la otra, sino que el contador depende de que i siga ejecutando para. ¿Se entiende esa diferencia? Si nosotros ejecutamos el código dentro de lo que es el for, ahí sí nos va a devolver cada uno de... No, está bastante complicado. Ahora sí. Si ponemos el console log dentro del for, ahí sí nos va a mostrar cada una de las etapas
que hace nuestro contador para llegar al valor. ¿Por qué? Porque como no finalizó, esto sigue ejecutando, por ende sobrescribe. Entonces vos podés ver que la primera ejecución vale 2, la segunda ejecución vale 4, la tercera vale 6, porque esto sigue y sigue corriendo. Ahora, ¿por qué la primera ejecución vale 2? Porque yo lo inicialicé en 0. Pero un contador no es obligatorio que se inicie en 0. Si yo quiero que mi contador inicie en 40, lo único que tengo que hacer no es cambiar cada una de las líneas y las estructuras, sino que tengo que cambiar el valor inicial. Entonces, si lo cambio por 40 y ejecuto el código, fíjense que me queda como 42, 44, 46, etc. Siempre arrancando desde el valor base. Exacto. Si ponemos, hacemos la prueba. Si ponemos 5 valores, vas a ver que el contador aumenta en 10, aumenta de 2 en 2, pero se detiene en 10. ¿Por qué? Porque i no se sigue ejecutando. El valor, de nuevo, no cambia a partir de la instrucción, sino que cambia a partir de cuántas veces se ejecute el bucle, en este caso. Bien. Ahora, esta sintaxis de los contadores se puede escribir de una manera diferente. No está tan bueno sobreescribir esta variable de esta manera, sino que cuando estamos trabajando con la misma variable, podemos escribirlo de esta manera. Entonces, en vez de decir contador es igual a contador más 2, lo que decimos es contador más igual 2. Esto replica lo mismo que arriba, pero lo único que hace es hacerlo en menos líneas. Como siempre estamos trabajando sobre la variable contador, esto va a funcionar. Ahora, esto no va a funcionar si la variable con la que estamos trabajando es diferente a la que estamos sumando. En este caso, este segundo no funcionaría. ¿Por qué? Porque variable es diferente a contador. Pero en el caso este, como es el mismo, escribirlo de esta manera funciona y es realmente la que se termina escribiendo al final del día. Los acumuladores trabajan de la misma manera que los contadores, pero la única diferencia es que el contador aumenta en un número fijo que nosotros queramos poner y el acumulador aumenta en un número diferente o dinámico que nos devuelve el código. En este caso, al no tener un número dinámico, podemos multiplicar i por 10 y ese valor va a ser diferente porque i es siempre diferente. Pero lo que podemos hacer es muy similar. Nuestro acumulador ya está inicializado, entonces lo único que hacemos es simplemente la instrucción. Entonces lo que le decimos es acumulador es igual a si en vez de contador imprimimos el acumulador, fíjense que en vez de volverme siempre, en vez de sumar de 2 en 2, voy a sumar de valores diferentes. Fíjense que mi acumulador en un inicio vale 0, en el primer recorrido vale 10, en el segundo recorrido vale 30, en el tercer recorrido vale 60, en el cuarto vale 100, en el quinto vale 150.
¿Ven que no sigue una estructura de números fijos? ¿Por qué es esto? Porque el resultado al que se le suma siempre es diferente. Entonces, ¿cómo funcionaría el bucle del acumulador? El acumulador comienza en 0 y ¿qué es lo primero que se le suma? No, 0. 0 por 10, 0. Entonces, en mi primer bucle, el acumulador vale 0. Ahora, en mi segundo bucle, lo que voy a sumar es la variable anterior más el cálculo nuevo. La variable anterior es 0, pero el cálculo nuevo, ¿cuánto es? 1 por 10, 10. Tenemos 10. Ya en el tercer recorrido, o en el tercer recorrido, I va a valer 2. 2 por 10 es 20, pero no va a dar el acumulador como resultado 20, sino que va a dar como resultado 30. ¿Por qué? Porque ya sumé el 10 anteriormente. Por eso esto lo muestra de esta manera y no hace 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sino que va acumulando, acumulando, acumulando y acumula valores. Es una variable que siempre se va sobreescribiendo a sí misma y por ende el valor siempre se va acumulando y no en un mismo tipo de datos. No va de 10 en 10 ni va de 20 en 20. Si queremos que algo vaya de 10 en 10 o de 20 en 20, usamos un contador, porque está hecho para números fijos. Si queremos algo con un patrón diferente, usamos acumuladores. Si nosotros ponemos los console.log fuera del bucle que estamos trabajando, de nuevo, la consola solamente va a ejecutar dos campos, y en este caso, el primero va a ser el contador y el segundo va a ser el acumulador. Va a imprimir muchos mensajes cuando nosotros pongamos el acumulador o el contador dentro del bucle. Si nosotros lo sacamos del bucle, únicamente nos va a dar el valor final. Y si nosotros lo ponemos arriba del bucle, únicamente nos va a dar el valor inicial. Sí. Depende mucho el JavaScript, depende si estás trabajando en diferentes scripts, obligatoriamente la función tiene que estar arriba antes de estar declarada, porque al estar en diferentes scripts no puede leer más abajo. Si está en ese caso, siempre más arriba, en un archivo más arriba. En este caso puede estar en cualquier parte del código. ¿Se entiende cómo funcionan los acumuladores y los contadores? Porque yo arriba del for escribí console.log acumulador y console.log contador. Es simple más que nada para que vean cuáles son los puntos de entrada, los puntos finales, y si ponemos los console.log dentro del for, cada una de las diferentes ejecuciones. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en vez de un más igual utilizásemos un igual? ¿Pero a qué? Si nosotros sacamos el más igual, estamos dejando de trabajar con acumuladores y con contadores, porque la variable ya no se estaría sobreescribiendo, sino que en este caso se estaría asignando. Nosotros lo que estaríamos diciendo en cada recorrido del bucle es que contador, de nuevo, sin el más igual, siempre valdría 2, porque fíjense que nosotros estamos simplemente sobreescribiendo, no estamos ni sumando ni restando. Y acumulador, en este caso, valdría 0, 10, 20, 30, 40. ¿Por qué? Porque i cambia en cada ejecución del bucle. Entonces, tengan en cuenta que un acumulador y un contador es cuando se da... esto no lo guardé. Un acumulador y un contador es cuando se da el más igual. Si nosotros tenemos únicamente un igual,
no estamos ni acumulando ni contando y tenemos dos variables normales que se están asignando dependiendo del valor del bucle. Entonces siempre es muy importante, cuando trabajemos con estos dos tipos de variables, no olvidarnos del más igual. Sin eso, por más que llamen contador, acumulador, supercontador, no cuentan ni acumulan. El importante es el más igual, no el nombre de la variable. ¿Eso no es lo mismo que mayor o igual? No. Más igual suma la misma variable el valor que está a la derecha. Y el mayor igual es un condicional únicamente para estructuras de if. También, esa es la primera. Pero a mí eso no me gusta. Y yo no. Yo enseño lo que me gusta. Bueno, sí. Los contadores y acumuladores no solamente son para suma, sino que pueden ser utilizados para cualquier tipo de operación matemática que nosotros queramos realizar. Ya sea seguir dividiendo sobre mi variable, seguir multiplicando sobre mi variable o seguir restando sobre mi variable. En el caso de que yo quiera restar sobre mi contador o sobre mi acumulador, lo único que hago es cambiar mi más por un menos. Entonces, esto se los voy a dejar acá. Voy a decir que contador menor igual que 2 es igual a contador menos 2. Entonces, todos los contadores y acumuladores no necesariamente tienen que ser sumas, sino que también pueden ser restas o cualquier otro tipo de operación. Si nosotros utilizamos suma o resta, el más igual o el menos igual es válido, siempre que trabajemos con sumas o restas. Si estamos trabajando con divisiones o multiplicaciones, obligatoriamente tenemos que usar el método de contador es igual a contador dividido 2 o contador es igual a contador multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque JavaScript no reconoce estos dos tipos de expresiones, que serían el por igual y el dividiendo igual. Entonces, para ahorrarnos problemas de sintaxis que nos romperían todo lo que es la estructura del código, utilizamos estas dos diferentes maneras.
Igualmente es muy raro que un acumulador se quiera multiplicar o se quiera dividir, pero la posibilidad está. Siempre que trabajamos, normalmente trabajamos con sumas y con restas. En ese caso, lo único que haríamos es cambiar el menos por un más o el más por un menos y automáticamente iría en reversa. Como yo les comentaba, lo ideal de los contadores y de los acumuladores es poder tener diferentes resultados y a partir de esos diferentes resultados hacer operaciones. El caso más común que yo les consultaba o que yo les comentaba es el caso de los promedios, porque es súper normal tener que calcular cuánto es la suma de todo y dividirlo por esa misma cantidad. Eso se usa muchísimo y es una de las principales razones por la que van a ver acumuladores y contadores cuando preparemos algún ejercicio que practiquen. Para esto normalmente van a escuchar mucho lo que es la palabra promedio, pero no es únicamente la palabra promedio porque un acumulador puede existir sin un contador y un contador puede existir sin un acumulador. No necesariamente ambos tienen que ir trabajando de la par. En este caso, en los promedios son necesarios, pero en el ámbito donde se trabaja hay veces que yo capaz quiero sumar la cantidad de veces que pasó algo y hay otras veces que quiero sumar cuánto es el total de todas las compras que hice, pero sin dividirlo por nada. Entonces, ¿cuál es un caso común en los que nosotros utilizamos un contador? El caso común es cuando nosotros hacemos una instrucción y nos preguntamos cuántas veces pasó esa instrucción. Entonces, lo que vamos a volver es a nuestro código principal que habíamos utilizado para las variables par. Entonces, yo tengo mi función spar, que es la misma que hayamos trabajado hoy. Entonces, yo voy a utilizar un contador para contar cuántas veces esa instrucción par fue válida. Pero fíjense que en este caso no voy a estar utilizando un acumulador en ningún lado, únicamente voy a estar trabajando con el contador. Entonces, la función spar, yo ya la conozco, para que voy a comentar todo esto abajo, así no rompe nada. La función spar, yo ya la tengo y sé para qué me sirve. Entonces, un ejercicio muy tonto es contar cuántos números son pares dentro de 10, por ejemplo. Entonces, lo que volvemos a hacer es otro bucle que vaya del 0 al 10. Como voy a trabajar con un contador, obligatoriamente lo tengo que declarar para que el código no me tire error. Entonces lo que voy a hacer es iniciarlo en 0. Ahora, si yo quisiera saber cada uno de los números que está dentro de mi for, saber si es par o no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llamo a la función spar y lo guardo en un resultado. Ahora, ¿qué tengo que hacer con el contador par? ¿Cómo? No te escuché. ¿Pero aumentarlos en qué sentido? ¿Pero aumentarlo siempre? ¿Aumentarlo cuando pase algo? ¿Aumentarlo siempre que ejecuto el for? Si yo quiero saber del 0 al 10, ¿cuántos números en ese rango, cuántos números pares hay? Yo por cada uno de esos números estoy sabiendo si es par o no. ¿Cuál es la siguiente instrucción que yo hago para obtener el resultado? Exactamente. Si el resultado de la función me devuelve que es par, lo que voy a hacer es al contador par que yo ya tengo, sumarle 1. Entonces, una vez que termine mi bucle, yo lo que puedo hacer es decir, ya de números pares dentro de 10 es, y acá sí pongo la variable que yo utilicé como mi contador.
Si nosotros ejecutamos este código, nos va a decir es que la cantidad de números pares dentro de 10 es 5. Pero fíjense que no nos está devolviendo cuáles son esos números pares. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si queremos devolver cuáles son esos números? Sí, pero como todavía no lo dimos, no quiero meter algo y estar media hora solamente con eso. La idea es usar una clase entera para las listas. Si yo quisiese mostrar el resultado, ¿qué hago? Claro, hago un console log dentro del for y dentro de mi resultado verdadero, porque yo únicamente quiero mostrar los pares. Entonces, no es lo mismo hacerlo afuera, que es hacerlo con todos los números, que hacerlo dentro de la condición y hacerlo únicamente para números específicos. Y este es el resultado que me devuelve. En el caso de que mi bucle cambiase, si yo quiero agregar más números, la respuesta también va a cambiar porque mi respuesta equivale a la cantidad de veces que se ejecuta mi bucle. Entonces, si mi bucle en vez de tener 10 ejecuciones tiene 25, cambia también el resultado. Y va a seguir cambiando a medida que yo aumente el bucle o reste el bucle. Pero fíjense que yo estoy utilizando un contador para resolver un ejercicio sin la necesidad de pasar por un acumulador. O sea, no van de la mano. Y si yo a esto quisiese agregarle que sume todos los números pares a un acumulador, ¿cómo debería hacer? Sí, pero quiero que me responda otra, no quiero. ¿Al contador o al acumulador? Yo sé que vos sabés. Y si yo quiero seguir que esta variable acumulador siga aumentando por los números pares que yo ingreso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Que sume los números pares. Por ejemplo, si 2 es un número par, que al acumulador sume 2. Si 4 es un número par, que el acumulador sume 4. Si 5 es un número impar, que no lo sume. Si 6 es par, que lo sume. 7 no lo sume, 8 lo sume y así. Con la estructura de código que nosotros tenemos ahora. Claro, ¿y cómo sería la instrucción de eso? Bien. Claro, acumulador, lo que le sumás es i. ¿Por qué le sumás i? Porque i es el número que nosotros estamos devolviendo en la función. Entonces, si i es par, automáticamente lo vamos a sumar. Y si i es impar, automáticamente no lo vamos a sumar. ¿Por qué no lo vamos a sumar? Sí. ¿Por qué no lo vamos a sumar? Porque si i es impar, no entraría por el igual igual a true, sino que entraría por el otro if, que no existe. Entonces, al no existir, directamente no hace nada. Por eso es que funciona de esta manera. Sí. Bueno, igual ahí me surgió otra pregunta. Bien. Ahí está sumando, digamos, la totalidad de todos los números. Ahí está sumando el total de cada número que estás recorriendo en ese momento. Digamos, aparecen 2, 2, 4, la totalidad será un 6. Exacto. Y si querés volver a usar los números, digamos, separados, los pares, afuera del for, ¿se guardan o se borran? No, los números del pare, de los números pares, afuera del for se borran porque esos, los números pares existen únicamente en el recorrido del for que estamos viendo. Entonces, al seguir sobreescribiéndose cada recorrido que haya, por ejemplo, el 2 es un número par y existe en la segunda línea de recorrido, pero dejaría de existir cuando 4 lo sobrescriba, y 4 dejaría de existir cuando 6 lo sobrescriba, y así. El único que perduraría en el código es el final, porque el final no tiene otro bucle extra que lo sobrescriba. Entonces, suponete que si el último número es 24, perduraría el 24 en ese caso, pero siempre perdura el final. Si nosotros hacemos esto,
es igual a acumulador. Vemos que el acumulador es de 156. ¿Por qué es de 156? Porque primero suma 0, entonces 0 más 0 es 0, segundo suma 2, 0 más 2 es 2, después suma 4, pero 4 más 2 es 6, después suma 6, pero 6 más 6 sigue siendo 12, después 8 queda 20, después 10 queda 30, y así automáticamente se va acumulando. Nosotros acá estamos mostrando el número par, no estamos mostrando la acumulación. Fíjense que si nosotros mostramos el par, no es lo mismo que ir mostrando el acumulador en el momento. Fíjense que par es 0 y acumulador es 0. Fíjense que par es 2 y acumulador es 2, pero porque yo lo hice sin que se sume, puse la instrucción antes. Par es 4, acumulador es 2. Bueno, esto va a ser más fácil verlo así. Y ahora sí. Par 0 es par, entonces el acumulador vale 0, porque 0 más 0 es 0. 2 es par, entonces el acumulador vale 2, porque 0 más 2 es 2. 4 es par, pero el acumulador vale 6, porque ya estás haciendo 2 más 4. 6 es par, pero el acumulador vale 12, porque estás haciendo 6 más 6. Y es lo que yo te explicaba. 8 es par, pero el acumulador vale 20, porque estás haciendo 12 más 8. Y así vas sumando, tanto contadores como acumuladores. Pero bueno, ¿alguno tiene alguna duda respecto a esto? Ya sea tanto bucles, funciones, acumuladores y contadores. Si nadie tiene alguna duda, terminamos acá, porque los que nos quedaría por ver son arrays, para seguir trabajando con esto, pero no podemos explicar arrays en 20 minutos, entonces mejor terminamos acá y lo explicamos en una clase que tengamos más tiempo. Así que si le parece bien, cortamos. Yo todo esto lo tengo grabado igualmente, después lo vamos a subir, así que cualquier duda que tengan lo pueden revisar o me consultan sin inconveniente. ¿Ya hicieron el canal todavía? No, todavía no.